Muchas gracias, Antonio Marín, vicerrector de la Universidad del SEMA, y les damos un muy buenos medios días a todos. Un agradecimiento por acompañarnos en este 13º Foro de Recursos Humanos, organizado como siempre por el Diario Cronista, la revista Apertura y también con el acompañamiento de la Universidad del SEMA, como ocurre año tras año. Vamos a tener una jornada intensa con muchos paneles, hablando muchísimo de recursos humanos, del mundo del trabajo, de la situación que hoy nos encuentra atravesando esta difícil pandemia. Por eso queremos agradecer especialmente a todos los panelistas que van a estar participando de los distintos paneles hoy y a todos también los auspiciantes que nos van a estar acompañando, como siempre, en este 13º Foro de Recursos Humanos. Y ya mismo le damos inicio recibiendo a nuestra primera invitada para este primer panel. Ella es Julia Domeniconi, subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y vaya que debe haber sido complicado gestionar recursos humanos diríamos, como una empresa, pero de 180.000 trabajadores en un contexto de pandemia. Sí, a ver, tal cual vos lo decís, el Gobierno de la Ciudad tiene 180.000 trabajadores y trabajadoras, y nosotros, la Subsecretaría de Recursos Humanos, que me toca conducir hace 5 años, centralizamos gran parte de los procesos de recursos humanos del Gobierno. Hacemos la liquidación de sueldos de los 180.000 empleados centralizadamente, gestionamos toda la medicina laboral también de esos empleados, hacemos los cálculos, los impactos paritarios, el control presupuestario de toda la partida de personal de todo el Gobierno, así que es mucho trabajo, y en pandemia además tuvimos que continuar dando todos esos servicios, pero de manera remota, ¿no? Entonces, la verdad que yo conduzco, la subsecretaría tiene 770 personas, solo la subsecretaría, así que es una organización en sí misma, es bastante complejo, pero bueno, la verdad que tenemos un muy buen equipo. 180.000 trabajadores que se desempeñan en el ámbito de la ciudad. Nosotros tenemos dividido por escalafones y servicios, hay aproximadamente 65.000 personas en el sistema educativo, entre docentes y no docentes, unas 48.000 personas en el sistema de salud, entre médicos, profesionales de la salud, enfermería, técnicos y técnicas, personal administrativo, camilleros, los oxigenistas que tomaron mucho protagonismo también en la pandemia, son 48.000 aproximadamente. Después tenemos 31.000 personas en la policía de la ciudad. Después, si consideramos los trabajos inspectivos en calle, todo el apoyo social que hace en territorio el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, son unas 12.000 personas. Y después tenemos todo el apoyo operativo a todas esas áreas, con las áreas administrativas y atención al público, y todos los desarrollos tecnológicos, que son otras 21.000 personas. Son todos números de miles. Enormes. Sí. ¿Y qué desafíos les planteó la pandemia, básicamente, en esa estructura, y por ahí también la necesidad de sumar más gente, entiendo, por la situación de emergencia sanitaria? Mira, la verdad fue bastante complejo. Nosotros tuvimos que reinventar el Gobierno en una semana, ¿no? Por ahí lo que nos distingue, claro, de complejo otras, eso. Sí, porque lo que nos pasó a nosotros es que no solamente en el Gobierno tuvimos que cambiar el modo en el que hacíamos las cosas, sino que gran parte de la organización tuvo que cambiar directamente lo que venía haciendo, empezar a hacer funciones totalmente diferentes para asistir en la pandemia. Ayer Horacio... Una reconversión, de alguna manera. Una refuncionalización total. Ayer Horacio un poco comenta en un momento de la conferencia de prensa que dice todo el equipo de la ciudad está abocado al cumplimiento de las medidas que estamos anunciando, y atrás de eso hay toda una organización con todas las autoridades del Gobierno y todos los empleados y empleadas públicas reorganizando sus funciones para, por ejemplo, salir hoy a la tarde a la calle a contactar a los 40.000 consorcios. Y esos son los propios empleados públicos nuestros que están saliendo a la calle. ¿Y la gente aceptó, el cambio? ¿Cómo se plantó ante ese cambio? Yo creo que la vocación del servicio público que siempre se habla en el Estado, que a veces parecen contenidos o palabras vacías, se puso a prueba con la pandemia, y la verdad que fue muy buena la recepción. De hecho, tuvimos empleados públicos trabajando en hoteles en turno noche o fines de semana, que no son por ahí los turnos, no solamente las tareas que suelen hacer, sino los turnos. En general se trabaja más de lunes a viernes en horario diurno, el trabajo administrativo, y toda esa gente empezó por ahí a cambiar sus horarios, a hacer tareas distintas, a prestar servicios en vacunatorios. La verdad que fue una gran reconversión del Gobierno, y con mucho orgullo lo contamos.
Y después, por otro lado, como vos decías, también tuvimos que incorporar una gran cantidad de personal, sobre todo en las áreas de máxima esencialidad, como es el Ministerio de Salud, porque nosotros crecimos en camas de terapia intensiva en el sistema público, nada más. Sí, justamente Horacio lo planteaba ayer, hablaba de más de 600 camas en el ámbito público de la ciudad. Creo que habían arrancado con 100, era un crecimiento exponencial. Exactamente, nosotros subimos de 150 camas previo a la pandemia de cuidados críticos a 450 en la primera ola del año pasado y a 550 ahora en esta ola. Eso implicó el fortalecimiento de los hospitales públicos a mucha velocidad. Incorporamos más de 3.800 personas en el sistema, que es un incremento muy grande, donde, digamos, contratamos enfermería, médicos de terapia, médicos también, o sea, kinesiólogos, que también es una profesión que asiste mucho en las terapias intensivas. Sí, en un mercado además muy competitivo, porque también el sector privado demandando más personal para atender esta situación. Exactamente, y eso nos obligó a que no solamente podamos como tomar personal nuevo, sino también que los propios médicos del sistema público, ellos también, muchos de ellos tuvieron que reconvertirse, cardiólogos, emergentólogos, o de otras disciplinas, otras especialidades de la medicina, que tuvieron que reconvertir su función para prestar asistencia en las nuevas salas de terapia intensiva. Terapistas pediátricos que tuvieron que emigrar a atender a adultos. También fue un gran esfuerzo de los propios profesionales del sistema de salud poder dar asistencia y ocupar estos roles que antes no ocupaban. O sea, fue una mezcla entre nuevas incorporaciones, que fueron muchísimas, pero también con una reconversión de algunos perfiles dentro de los hospitales públicos. Y además del fortalecimiento de los hospitales, la pandemia nos exigió crear servicios totalmente nuevos. Exacto. Las unidades febriles de urgencia, que son esos containers que están afuera de los hospitales públicos para el testeo de personas con síntomas, que se crean al inicio de la pandemia, que son 20 en total, justamente para evitar que en la guardia se mezcle gente con síntomas COVID y gente que no tiene. Exactamente. Después los hoteles tuvimos también. Aparte entiendo que todo un aprendizaje, porque digo, la gestión de recursos humanos no estaba muy abocada por ahí a resolver esos temas. Y además pensá que nosotros somos recursos humanos dentro del Ministerio de Hacienda. Claro. Nuestro rol es básicamente cuidar el presupuesto. Y acá tuvimos que hacer un cambio, toda mi subsecretaría, de empezar a decir, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es buscar la gente, convocar la gente. Estuvimos a cargo de toda la política de reclutamiento de toda esta gente todo el año pasado. Se reconvirtieron todos los equipos de la subsecretaría también para abocarnos a buscar gente para estos otros operativos, no solo de los hospitales, los 3.800, sino todo lo extrahospitalario, incluso la campaña de vacunación COVID que tenemos ahora. Exacto. También. Y en esos operativos hoy tenemos 5.500 personas nuevas también trabajando, adicionales a las 3.800. O sea que es una bestialidad la cantidad de gente que tuvimos que incorporar, haciendo las entrevistas, haciendo los aptos médicos, que también lo hicimos desde el gobierno, haciendo toda la papelería de una designación en el sector público, que no es una cosa sencilla también, y todo eso se hizo en tiempo récord, coordinado, tanto con todos los directores de los hospitales públicos de la ciudad, como con los responsables de cada uno de estos operativos que se tuvieron que montar. También el año pasado tuvimos mucho trabajo con todo lo que fue la búsqueda activa en territorio, los contactos estrechos o los detectar. Fueron miles de operativos que tuvimos que crear, o como también los operativos de testeo a turistas en el verano. O sea, fuimos cambiando a lo largo de la pandemia dónde teníamos el foco de incorporación de recursos humanos y cómo íbamos también, por ejemplo, ahora que tenemos menos testeos por ahí que los que tuvimos en el verano, cómo reconvertimos enfermería de ese tipo de operativos hacia la campaña de vacunación. Claro. Vos recién, Julia, incorporaste el tema del presupuesto, ¿no? Digamos, es una complejidad administrar recursos escasos y sobre todo este año por el recorte de fondos que sufrió la ciudad en el marco de la discusión por la coparticipación con el gobierno nacional. Ahora digo, ¿cómo ustedes trabajaron esa situación, resolvieron ese problema adicional que se sumó a lo que ya venían tratando de administrar y gestionar? Sí, a ver, obviamente la quita de la coparticipación significó de un día para el otro perder recursos con los que nosotros contábamos, y ahí el gobierno armó un plan con dos instancias distintas. Una tiene que ver con un plan de reducción del gasto público y la otra con la generación de ingresos a partir de nuevos impuestos, para tratar de balancear un poco el presupuesto y poder seguir dando todos los servicios, los asociados a la pandemia, pero también todos los otros que tiene el gobierno, ¿no? Exacto. O sea, la policía incluso, que
que es como la que genera por ahí este recorte de la coparticipación. En lo que es el plan de reducción del gasto, nosotros desde Recursos Humanos tuvimos algunas acciones para colaborar en ese plan de reducción. Por un lado iban todas las incorporaciones y por el otro lado buscar los ahorros que nos permitieran un poco balancear este presupuesto. Para eso el incentivo al teletrabajo, por ejemplo... Justo eso quería preguntarte también. Nosotros también, como todas las organizaciones, tuvimos que virar de un día para el otro al teletrabajo y en una organización estatal en la que la verdad que si vos me preguntabas antes de la pandemia si lo creíamos posible, y muchos hubiésemos dudado por la cultura que tenemos, por la forma de trabajar. Y la verdad que el gobierno se reconvirtió también en ese sentido muy exitosamente. Hoy tenemos 14.000 empleados públicos haciendo teletrabajo y ningún sistema o ningún proceso de gestión estatal sufrió por este cambio. Pero bueno, producto del teletrabajo nos permitió también hacer un ahorro de alquileres. Nosotros hasta el momento finalizamos la primera etapa. Hablaba hace un tiempo con Martín Mura, el ministro de Economía de la ciudad, y él comentaba esa situación de que muchos edificios que el gobierno de la ciudad alquilaba para determinadas dependencias, bueno, son contratos que ahora ya no se requerían. Exactamente. Producto de toda esa reorganización en los edificios públicos más grandes, nosotros logramos desalquilar 10 edificios con un ahorro de 200 millones de pesos por año. Y eso fue, digamos, también en el marco del plan de reducción del gasto. También el año pasado lo que hicimos fue limitar todo tipo de contrataciones nuevas en áreas que no eran esenciales para la pandemia, y eso nos permitió recortar cierto presupuesto público en recursos humanos y poder derivar eso a todas estas otras incorporaciones que te comentaba antes. Y después también apelamos mucho a la refuncionalización del empleo público, esto que hablábamos antes, ¿no? O sea, en la medida que las tareas eran compatibles con la idoneidad de las personas que nosotros teníamos, tenemos mucho personal nuestro trabajando en vacunatorios, haciendo tareas administrativas, como orientadores en las unidades febriles. O sea, hubo mucha reconversión para evitar contratar personal en la medida que nosotros podíamos cubrirlo con el propio personal que tenemos. Y hablabas de 14.000 personas que están haciendo hoy teletrabajo, de 14.000 empleados de la ciudad. ¿Este fenómeno crees que va a continuar? ¿Se puede ampliar una vez superada la pandemia? Mira, nosotros la verdad que creemos que el teletrabajo hay que sostenerlo en la ciudad una vez superada la pandemia. Lo que sí hemos hecho mucha encuesta, mucho focus group, como creo que hemos hecho muchos en recursos humanos en este último año en base a esa temática, y los empleados en general lo que nos dicen es que ellos quieren que se mantenga el teletrabajo superada la pandemia, pero con un esquema mixto, donde haya días presenciales y días de trabajo remoto. La verdad que nosotros creemos que ese también es el mejor modelo para nuestra organización y en este momento estamos trabajando con el sindicato en la modificación de nuestro convenio colectivo para que el teletrabajo sea una modalidad de empleo permanente en el Estado en aquellos puestos que son compatibles con el teletrabajo, claro, ¿no? Sí, obviamente. Porque, todos no se pueden. Porque todos los servicios que son presenciales de la ciudad, obviamente no aplica esta política y a nosotros tampoco nos rige la ley nacional que se votó. Entonces estamos desarrollando nuestro propio marco normativo, pero como teletrabajo después de la pandemia, ¿no? Entendiendo muy claro que el teletrabajo de hoy tiene que ver... una circunstancia es muy específica. Claro, exactamente, es muy especial y por eso queremos ir a otro modelo superada la pandemia de un esquema mixto. ¿Cómo funcionaron el tema de las licencias de los trabajadores en la ciudad durante este periodo? Mira, nosotros cuando sacamos el primer decreto allá en marzo del año pasado, generamos una serie como de dispensas nuevas que tenían que ver con la situación de la pandemia, como fue la dispensa por grupo de riesgo, básicamente, que no implicaba una licencia, porque en nuestra jerga una licencia es la no prestación de servicios, ¿sí? Sino que implicaba que el que estaba dispensado de asistir a su lugar de trabajo, porque la enfermedad acompañante que tenía no le permitía por ahí un trabajo presencial o les ponía más al riesgo, sí tenían que realizar trabajo remoto, ¿sí? Entonces no fueron licencias, sino que fueron dispensas a asistir al lugar de trabajo. La verdad que no tengo el número en la cabeza, pero fue mucho la tramitación. Eso se hizo también a través de medicina laboral, de que es parte de la subsecretaría, donde los empleados tenían que presentar los certificados médicos para pedir esta dispensa. Pero también nosotros lanzamos una aplicación en diciembre del año pasado que es para la gestión a distancia y la autogestión de las licencias médicas de 134.000 empleados, una licencia médica común, por un resfrío, por cualquier otra cosa que no tenga que ver con el COVID,
que nosotros en general, ante la pandemia, veníamos tramitando 250.000 licencias médicas por año. Fíjate, los volúmenes son siempre enormes. Asustan. Migramos toda esa atención, digamos, de las solicitudes de licencias médicas a una aplicación que se llama Mi Autogestión, o MIA, como le decimos nosotros, que lo que hace el empleado hoy es, a través de su celular o la versión web que también está disponible, solicita la licencia médica, cargando los datos de la patología, cuáles son la cantidad de días de reposo que le dio el médico, y saca una foto del certificado médico. La aplicación, con una serie de reglas, algoritmos, machine learning y todo esto que ahora se habla tanto, que a los de recursos humanos por ahí nos cuesta más incorporar, porque no somos el mundo de la tecnología, pero aplica todas esas reglas. Pasa a todos lados, ¿sí? Sí, no. Pasa a todos lados. Aplica todas esas reglas y determina si ese pedido de licencia puede ser autoaprobado directamente, porque todos los parámetros están dentro de las reglas establecidas, o requiere una auditoría médica de un médico auditor, que son los propios médicos de medicina laboral de la subsecretaría. El médico auditor realiza la auditoría del certificado de manera remota, directamente, y resuelve la licencia por sí o por no. Esto, la verdad, que nos permitió evitar todo el desplazamiento de empleados públicos. Exacto. De estos 250.000 solicitudes de licencias que tenemos por año, porque se resuelve todo de manera remota. Y además también nosotros teníamos una gran parte de la operación de las licencias médicas, que era con el envío de médicos a domicilio. Bueno, ahora... Y ahora ya no lo tenemos más, porque lo hacemos todo a través de la aplicación, o sea, revisar que la solicitud de licencia tenga todo lo que tiene que tener, se hace vía remota, y con eso nos ahorramos también 60 millones de pesos por año en ese servicio. Bueno, Julia Domeniconi, subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, te agradecemos muchísimo haber compartido y acompañado este foro de recursos humanos del Cronista, y bueno, bienvenida a la próxima. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a todos los que escucharon. Bueno, y seguimos en un ratito nomás con qué pasa con los sindicatos, el empleo, el mundo del trabajo, los salarios, la negociación paritaria en medio de la pandemia.